Y cuando tú empiezas a caminar, entonces se vuelve esa voluntad para nosotros, se vuelve verdaderamente bueno. Amén. Ahora, esta celebración de primicia responde efectivamente a una de las 7 festividades del pueblo de Israel. Y estas festividades fueron dadas simplemente como un principio de honra para ellos. Escucha eso. Hay muchas cosas que están escritas en la Biblia y uno no entiende por qué el Señor las hizo. Pero todas las cosas tienen un sentido estricto en el cumplimiento de la persona de Jesús. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es una profecía de Jesús. Y ciertamente todas las cosas que están escritas allí se cumplieron, algunas de ellas en Él y otras que están por cumplirse. Entonces, cuando hablamos de la primicia, que esa palabra en el original es la palabra bikurín, estamos hablando de la fiesta de los primeros frutos. Así que cuando hablamos de la fiesta de los primeros frutos, que estamos hablando de esa primera cosecha en nuestras vidas, que cuando la consagramos a Dios como un principio, se convierte como en la línea de bendición sobre la cual el resto de las cosas van a ser bendecidas. Amén. Por eso Dios, incluso en la palabra, pidió que consagraran para Él a los primogénitos. Y por eso ustedes se dan cuenta que en la vida de Abraham, por ejemplo, le pidió a su hijo Isaac, porque era su primogénito. Y así, alrededor de la Biblia siempre vas a encontrar que el Señor decía, conságramelo primero. Y ojo, no es porque Dios necesite que le demos cosas. Simplemente es un principio. Porque al consagrarlo primero, el resto queda bendecido también. ¿Sí me hago entender? Ese es el principio simplemente. Y es un principio ciertamente, primeramente, de honra. Segundo, es un principio de fe. Y tercero, es un principio de obediencia. De honra porque estamos reconociendo ciertamente que Dios merece todo y merece lo mejor de nosotros. Amén. Porque cuando tú vas para un lugar y tú sabes que la invitación que te han hecho, si a ti te dijeran tienes mañana una cita con el presidente, bueno, no sé cuántos de ustedes querrían honrar al presidente, pero si te dijeran eso, de repente tú te pones tu mejor pinta, ¿sí o no? Sea lo que sea, tú vas delante de una persona que es ciertamente una figura, lo que él representa, y tú irías con tu mejor pinta, honrarías que te hicieron esa invitación. O quién se iría, no sé, un matrimonio en chancletas, a menos que sea en la playa, pero tú te vas con la mejor pinta, ¿cierto? Porque tú estás honrando a quienes te están invitando. Entonces, cuando hablamos de honra, estamos hablando de eso, reconocer que esa persona que nos está llamando a hacer cualquier cosa merece de nosotros lo mejor de lo mejor. También es un principio de fe, porque esta es una ofrenda de consagración y la mejor ofrenda que nosotros podemos dar en nuestra propia vida. La primera ofrenda que le entregamos al Señor como primicia es tu vida y la mía. Al venir hoy a este lugar, tú te volviste una primicia para Dios. ¿Me explico? Porque estás viniendo a entregar tu cuerpo en sacrificio vivo, como dice la palabra en Romanos capítulo 12, verso 1. Porque estás entregando lo mejor de ti, que es tu tiempo, tu disposición de venir a honrar al Rey. Y lo estás haciendo por fe, porque sabes que eso trae bendición. Porque cuando tú llegas a la audiencia con el Rey, a la presencia de Dios, siempre pasa algo. Dios hace algo. Y a lo mejor llegaste enfermo esta mañana y el Señor te puede sanar. A lo mejor llegaste hoy con un problema emocional y el Señor va a traer paz sobre tu vida y va a traer restauración sobre tu vida. Porque estás decidiendo colocarlo en primer lugar. Estás decidiendo, Señor, para ti lo mejor, que es mi vida entera. Y eso trae bendición. Pero lo tienes que hacer por fe. Y tercero, es un acto de obediencia porque el Señor simplemente así lo pide. Y hay muchas cosas que están escritas en la Biblia que son peticiones de Dios. Y sabes una cosa, que el gran problema que tenemos los seres humanos es que racionalizamos cosas que no deberíamos racionalizar. ¿O cuántos de ustedes han preguntado por qué? ¿No les pasa eso? Si son medio como lo soy yo, que soy bien racional, normalmente cuando a mí me piden algo yo pregunto, ¿y eso por qué? ¿Sí? Y con Dios también nos pasa. Yo también le pregunto a Dios por qué. Nos han dicho, no, a Dios no hay que preguntarle por qué, hay que preguntarle para qué. Sí, es cierto. Pero Dios no se enoja cuando le preguntas por qué. Porque sabes que Dios sabe cuál es nuestra naturaleza. Pero Él, independientemente que se lo preguntes, Él simplemente, y muchas veces la respuesta de Él va a ser, simplemente hazlo. Y ya.
Te lo estoy pidiendo. Algunas veces lo vamos a entender, otras veces lo vamos a entender después y en algunas ocasiones no lo vamos a entender. Y tal vez cuando lleguemos al cielo podremos preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué esto? Y de repente cuando lleguemos al cielo ya no nos importará por qué. Pero ciertamente la obediencia a Dios es inmediata, la obediencia a Dios es completa y la obediencia a Dios también debe tener la disposición completa de tu corazón. Así es como Dios quiere que lo obedezcamos. Amén. Entonces, por lo cual, mis amados, estos 3 principios aplicados a las primicias, quiero que los recibamos hoy en el corazón, porque es honra, es fe y es obediencia para nuestro Dios. Pero déjenme hacer un comentario antes de esto, al margen de que las primicias tienen estos 3 principios conectados. Y este comentario lo voy a hacer porque hay una resistencia natural en nuestro corazón de hacer cualquier cosa para Dios o de hacer cualquier cosa. Pero yo he descubierto en mi propia vida, porque insisto, yo soy una persona bien racional, de que normalmente cuando me cuesta cumplir la voluntad de Dios y entrar en obediencia a Él es porque hay algo en mí que me lo está impidiendo. Y la mayor guerra espiritual que tiene el ser humano es contra sus propios pensamientos. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que levantarnos contra toda altivez, contra todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Porque lo que hay en nuestra mente es una serie de argumentos que te dicen ¿y por qué eso? ¿Y por qué lo otro? Y tenemos que levantarnos contra eso porque Dios quiere gobernar nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo. Aunque cuando pensemos en la palabra gobernar no nos guste. Pero quiero decirte que Dios es un Dios soberano. Esto no es democracia. Nosotros vivimos en una monarquía y tenemos un rey que se llama Jesús. Amén. Aunque no te guste. Y aunque te entre en reversa eso. ¿A cuánto le entró en reversa eso que acabo de decir? ¿Sí? Ok. Y ¿saben una cosa? A mí eso me entró en reversa muchos años. Cuando a mí me decían, es que uno tiene que obedecer a Dios, es que uno tiene que hacer esto y uno tiene que hacer eso. ¿Por qué tengo que hacer eso? Pero hasta que entendí de que los pensamientos de Dios son mejores que los míos. Y cuando Él me está dando una orden, no lo está haciendo por mi mal, sino por mi bien. Porque Él sí sabe lo que a mí me conviene, aunque yo quiera hacer otra cosa. Amén. Entonces, lo primero en lo que tenemos que luchar es contra el individualismo. Y el individualismo es una tendencia que todos tenemos o que tenemos todos los seres humanos a querer ser los primeros. ¿A cuánto les pasa que ustedes van en un ascensor? A mí eso me pasa. Abre la puerta del ascensor y te quieres meter primero. ¿A cuánto les pasa eso? Y a veces me freno, pero te voy con mi esposa. Tengo que ser caballero. Y ella me queda mirando así como, te ibas adelante. ¿O no les pasa eso? Te quieres meter primero en una fila, quieres coger lo mejor para ti. Tenemos una tendencia individualista y pensamos en nosotros primero. Cuando yo estaba en la universidad, un día un profesor dijo, si un bus se está incendiando y tú estás con tu familia en el bus, ¿ustedes qué harían? Y todo el mundo empezó, no, yo salvaría a mi familia primero y no sé qué, Y de pronto él nos dice, mentira. En el momento en que tú sientas que te están quemando, te vas a tirar por la ventana. Y todos nosotros así lo mirábamos con incredulidad. No, yo daría mi vida por mis hijos, por mi esposa. Yo daría mi vida, pero hay un sentido individualista en nosotros, humanamente hablando, que hace eso. Y tenemos que luchar contra esa tendencia individualista, hedonista, que queremos lo mejor, lo más sabroso, lo chévere, primero para mí. Y el mundo nos los enseña, incluso cuando tú vas en un avión, te dice, si se está despresurizando la cabina y caen estas mascarillas, ¿qué le dice la azafata a la gente? Primero póngasela a usted y después ayuda a los demás. O sea, casi que el mundo está diseñado en una tendencia individualista. Y tenemos que luchar contra eso, porque muchas de las cosas que Dios pide para nuestras vidas y que verdaderamente son mejor para nuestras vidas, no tienen que ver con tu propio yo. No tienen que ver contigo. Tienen que ver lo que Dios está haciendo a través de tu vida y lo que Dios quiere hacer para su reino. Amén. Lo segundo es con la religiosidad. Esa es otra tendencia con la que luchamos.
Y la religiosidad no es solamente el que nos persinemos o cosas por el estilo. La religiosidad es creer que nosotros estamos constantemente como en una especie de intercambio comercial con Dios. Que si yo le doy algo a Dios, Él me tiene que dar algo a mí. Que si yo vengo a la iglesia, entonces Dios tiene que hacer algo. Dios vine hoy. Así que, ¿qué hubo? Y a veces le hablamos a Dios así. Señor, mira que yo estoy dando mis primicias y entonces, Señor, ¿dónde está lo mío? Y se empiezan a mezclar las dos cosas, ¿no? Pero quiero decirte que absolutamente todo lo que tú y yo tenemos, lo tenemos por su gracia. Porque ¿cuántas veces tú has desobedecido a Dios y aún así Él te bendice? Si fuera por justicia, nosotros no estuviésemos aquí. ¿Me explico? Si fuera por justicia, nosotros les quedamos debiendo hasta la vida al Señor. Ciertamente todo es por gracia. Pero nuestra mente religiosa desplaza la gracia y muchas veces incluso la pisotea, pensando en que yo soy bueno y entonces, Señor, me tienes que bendecir. Y a veces nos embarcamos y nos embalamos en ciertas cosas que son imposibles cumplir en nuestras propias fuerzas. Y de pronto decimos, estoy bajito en oración, Señor, pero 2025 va a ser el año en que todos los días voy a orar. ¿Cuántos hicieron esa promesa? Espero que uno o dos hayan hecho esa promesa este año. Solamente la pastora Luchi. Señor, al final oramos, ¿oyeron? Pero a veces decimos eso, estamos fallando en un principio y le decimos, Señor, pero yo estoy fallando, Señor, pero yo me comprometo que a partir de mañana voy a ser mejor. Y entonces duplican la apuesta. Antes que estaba orando una vez a la semana, ahora voy a orar todos los días. Mijo, si no estabas orando ni una vez a la semana. Y si ahora te vas a comprometer a orar todos los días de tu vida, lo más seguro es que termines fallándole a Dios. Porque lo estás haciendo en tus fuerzas. Y eso es religiosidad. Entonces ahí es cuando yo le tengo que pedir al Espíritu Santo, Espíritu Santo, pon el querer como el hacer por tu buena voluntad en mí, de que yo te busque todos los días. Y poco a poco el Espíritu Santo va a empezar a poner esa cosita en ti que dice, Señor, tengo que buscarte, Padre, tengo que estar contigo. Y cuando vayas en el carro vas a sentir necesidad de meterte con el Señor, y en el baño también. Y cuando estás cocinando y de repente estarás viviendo en la presencia de Dios todo el tiempo, como dice la palabra, y no apartando un momento religioso para buscar a Dios, para pedirle 100 cosas, sino que tendrás una vida de comunión con Dios, que mientras vas en el carro, mientras que estás en el cuarto, mientras te estás bañando, mientras apartas un tiempo de oración, verdaderamente estás en comunión con Él. Y por eso necesitamos luchar contra la religiosidad. Así que dicho esto, podremos aprender este principio de las primicias de la manera correcta. Que no es pensando en nosotros y que no es pensando en que Dios haga algo por nosotros. Que simplemente se trata, número 1, de honrar a Dios. Proverbios capítulo 3, acompáñenme allí. Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10. Contexto. Está hablando Salomón, el hombre más rico del mundo, que existió y que existirá, porque eso lo dice la Biblia. El hombre más sabio del mundo. Está hablando acá Salomón. Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Cuántos de ustedes que han buscado en internet, ahora que está todo este tema del comercio electrónico y que hay coach de tal cosa y de lo otro, y cuántos de ustedes han investigado sobre cómo hacerse millonario, o cómo levantar tu vida financiera, cómo invertir? ¿Cuántos han hecho eso? Yo lo he hecho. Yo soy necio y me gusta leer y me gusta ver cómo se hace. Y sabes que el secreto está aquí, en honrar a Dios. Porque dice el hombre más rico del mundo. O sea, ¿cuál es el hombre más rico del mundo hoy por hoy? ¿Es Elon Musk? ¿Es? ¿Sí?
Y de repente si le preguntas a él, te va a dar una lista de cosas y no sé qué, y tú las vas a aplicar y no te funcionan a ti. Porque probablemente son métodos que a algunas personas les va a funcionar por el contexto en el que están, pero otras no. Pero cuando hablamos de principios, los principios son principios y los principios se aplican sí o sí. Dice, honra a Jehová con tus bienes. ¿Y sabe cuáles son tus bienes? Todo lo que tú tienes. Tu carro, tu casa, y la manera de honrar a Dios con esas cosas es cuando tú la pones a disposición. Cuando tú le das el chance en tu carro a alguien, estás honrando a Dios. Cuando tú haces una invitación a tu casa, estás honrando a Dios. Porque pones a tu casa para hacer una casa de pan, estás honrando a Dios. Cuando cada cosa que tú haces con lo que tienes le dices, Señor, esto no es mío, es tuyo y lo pongo a tus órdenes, estás honrando a Dios. Y ese es un principio que dice la Biblia, el que me honra, yo le honraré. Y luego dice, y con las primicias de todos tus frutos. Y las primicias, la palabra primicia, bicurín, es la palabra primero, escogido, selecto, eso es lo que quiere decir esa palabra, con lo primero. Si tú colocas a Dios y tu honra para Dios como lo primero y lo más importante, entonces el resultado de esto será que tus graneros sean llenos con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. El contexto de la Biblia está hablando en un contexto agrícola y por eso habla de graneros. Pero imagínense que los graneros en esa época no eran una cosita pequeña, los graneros eran impresionantemente grandes porque los graneros eran para almacenar la cosecha de todo el año. ¿Y ustedes creen que con una cosecha se llena un granero? El granero se llena con la cosecha de todo el año. Entonces lo que estaba diciendo el autor, aquí Salomón, es que tu primicia hará que tu granero, es decir, lo que va a pasar todo el año realmente pase, lo que tú estás esperando, que tus graneros estén llenos y estén llenos en abundancia y tus lagares rebosen de mosto. Mosto que el vino. Que rebosen. Porque cuando realmente tú vas a estar en capacidad de poder ser bendición para otros, cuando tu vida también esté rebosando. Amén. Así que aquí está hablando, insisto, Salomón, y en este principio de honra, mis amados, nosotros necesitamos entrar. Por eso, cuando honramos al Señor y lo hacemos con el propósito de que Él reciba toda la gloria, lo que nosotros le damos a Él, lo hacemos con infinita gratitud y amor para con Él. No esperando algo como intercambio, sino simplemente que Él reciba la gloria de todo lo que nosotros hacemos. Y allí está el meollo del asunto. Está en el corazón. ¿Con cuál es la actitud con la que estamos honrando a Dios? Si tú sigues leyendo, o más bien lees el contexto de Proverbios capítulo 3, versículo 9, los versículos antes, dice, no confíes en tu propia prudencia, más bien confía en Dios. No te fijes de tu propia prudencia, Él es el que va realmente a delimitar los caminos para ti. Confía en el Señor y haz lo que Él te dice, hónralo. Y te puedo asegurar que entonces tu vida estará rebosante en todo sentido en el nombre de Jesús. La abundancia que promete el Señor no es una abundancia material solamente, es integral. Porque ¿de qué te sirve a ti tener dinero si no tienes lo demás? Pero qué lindo que tu vida realmente esté rebosando de manera integral y que tú puedas decir, Señor, gracias, porque en todo me has bendecido. ¿Cuántos quieren esa bendición? Entonces, mis amados, aquí está el secreto. Honra. Segundo, Hebreos capítulo 11, versículo 4. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Yo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel, ojo acá, subráyalo en tu Biblia, demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. O sea, fue tan tesa esta ofrenda de primicias de Abel que sigue hablando el día de hoy, porque fue una ofrenda de fe.
Ustedes se acuerdan de la escena, Caín y Abel, eso está en Génesis capítulo 4, versículo 3 y 4. Está Abel y Caín, van a presentar una ofrenda al Señor y miren la diferencia de la ofrenda. Génesis 4, versículo 3 y 4 dice: al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. ¿Qué presentó Caín? Algunos de sus cultivos, es decir, esta es la primera cosecha y vamos a llevarle al Señor algo para que sí. Es un pensamiento totalmente religioso. Vamos a cumplir y vamos a llevarle al Señor algo. Pero el versículo 4 dice: Abel también presentó una ofrenda. 2 puntos. Las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda. Entonces quiero devolverme en lo que acabo de leer. ¿A quién vio primero Dios? ¿A su ofrenda o a Abel? Dice que lo vio a él primero, porque vio su corazón. No era el tamaño de la ofrenda, porque ahí no está hablando de tamaño, no está diciendo cuánto fue. Está diciendo la calidad y la intención del corazón con la cual fue llevada. Porque Abel, ¿sabe qué hizo? Escogió de lo mejor que tenía, lo primero y lo más selecto para Dios. Y eso lo vio el Señor con agrado. Porque a veces creemos que se trata de: Señor, aquí yo vengo con mi gran ofrenda. ¿Cómo es la actitud de tu corazón? ¿Se acuerdan de la viuda pobre que presentó 2 blancas en el alfolí? Mientras que los ricos daban mucho dinero, Jesús estaba parado. Yo me imagino esa escena. Jesús estaba parado al lado del alfolí. ¿Qué haría Jesús allí? Yo me pongo a pensar, ¿será que Jesús todos los domingos se para aquí al lado del alfolí? Eso fue lo que hizo ese día. Y venían los ricos, ¿no? Yo me imagino así como, y presentaban la ofrenda. Y en esa época eran monedas, ¿se acuerdan? Monedas de plata y algunas monedas de oro incluso. Y yo me imagino que sonaban, con el corazón así inflado. Y se para una viejita con 2 blancas. Imagínense como monedas de, vamos a poner las caritas, 500 pesos. Porque realmente eran como de 300 pesos. Eran monedas como de 500. Y presentó esas 2 moneditas. Y las metió. Me imagino que ni sonaron. Y le dice Jesús a Pedro, que lo tiene parado al lado, le dice: hey, ¿sí acabas de ver eso? ¿Cuál de todos presentó la mayor ofrenda? Y Pedro, loco, me imagino: ay, Señor, ahí estaba el pastor Elías, que es capitán, él presentó una tremenda ofrenda. ¿No escuchaste cómo soy eso? No, esa no fue. Y entonces, bueno, fue la del pastor Ricardo también, fue buena esa ofrenda. No, tampoco fue esa. Realmente fue la de la viejita que se paró y entregó las 2 moneditas. Porque los demás dieron de lo que les sobraba, pero ella lo dio todo. Era lo único que ella tenía. Y sabes que si tú lo pones en proporciones, que tú des de lo que te sobra, no es honra. O sea, lo puedes hacer, y cuando humanamente tú puedes hacer algo, realmente ahí no hay un mayor nivel de honra para Dios, porque tú lo puedes hacer. Pero tú sabes lo que significa que te quedes sin para comprarte un tinto, por ejemplo, y es lo único que puedes comer en el día. Pero ella decidió poner primero a Dios y honrarlo a Él, y entonces el Señor Jesús vio con agrado eso y dijo: esta mujer verdaderamente me honra. ¿Tú quieres esa honra también? ¿Tú quieres esa fe también? Entonces dice aquí la palabra que al ver eso nos devolvemos a Hebreos capítulo 11 y podemos entender por qué fue una ofrenda de fe la de Abel. Porque cuando tú tienes fe, ¿sabes qué? Tú le estás diciendo al Señor: yo confío en ti. Yo confío en ti. Yo me imagino que fue Adán y Eva los que les enseñaron a sus hijos lo que tenían que hacer. Y sabes una cosa, cuando tú eres obediente a lo que te dicen que tienes que hacer, creyendo que eso es verdad, eso se convierte en fe. Porque la fe realmente está totalmente alineada a la honra a quien le estás presentando lo que sea que le estés presentando, en este caso a Dios.
Entonces realmente por eso el texto dice que era de fe. Y sabes, también dice acá que todavía se está hablando de esa ofrenda hoy, porque esa ofrenda de fe tenía una connotación eterna. Escucha eso. Eterna, porque estaba en el plano de lo sobrenatural. Y cuando tú haces cosas que tienen una trascendencia sobrenatural, porque lo haces en fe, no humanamente, sino creyendo, Señor, creo que con esto yo estoy tocando la eternidad. Entonces ese es el plano donde eso se empieza a mover, en un plano eterno. Porque a lo mejor la gente no se va a acordar de las cosas que tú has hecho, tal vez en el secreto. Pero ¿sabes quién sí se acuerda y quién sí las ve? Dios. ¿Cuántas cosas habrás hecho que nadie se enteró que las hiciste? Y tú de pronto en tu corazón orgulloso, individualista, dices, uy, si me hubiesen visto haciendo esto. Tranquilo, Dios sí te está viendo. Dios sí conoce tu corazón. Dios sí sabe que cuando le estás honrando con tu corazón, sabe que lo que estás haciendo realmente es valioso. Y por eso se convierte en una ofrenda de fe, una ofrenda que toca lo eterno. Y que va, insisto, en contra de la religiosidad. Algunos piensan tal vez, este tema de las primicias y de las ofrendas, incluso de los diezmos, es del Antiguo Testamento. Yo he dicho esto en muchas ocasiones. Pero la palabra en Mateo capítulo 5, versículo 17, en la Nueva Traducción Viviente, y lo puedes leer en la traducción que tú quieras, esto que es el Nuevo Testamento. Dice la palabra aquí, hablando Jesús, no malinterpreten, el contexto es el Sermón del Monte, la ley del Espíritu dada por el mismo Jesús. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Y esa palabra allí, cumplir, en otras versiones, algunas dice completar. No sé la versión que tú estás leyendo que dice. Pero ¿sabes qué es lo que está diciendo la palabra? Jesús no vino a abolir la ley, vino a cumplirla, a completarla, porque la ley estaba inconclusa, porque no era completa, porque no era clara. Y cuando el Señor hace esto, lo hace verdaderamente para que nosotros entendamos que sus principios son eternos. Si tú lees en Número capítulo 23 y lees acerca de las primicias, dice ahí la palabra que esta es una ley eterna, para cumplimiento eterno. Y sabes que todo está alineado, insisto, con Jesús. Esta, de hecho, es una fiesta que está en el marco de la Pascua. ¿Se acuerdan de la Pascua, Semana Santa? ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué pasa en la Pascua, en esa temporada? ¿Qué pasa? ¿Sí se acuerdan? Los que celebran Semana Santa. Nadie se acuerda de lo que pasa en Semana Santa. ¿Qué es lo que se celebra? La muerte y la resurrección de Cristo. Básicamente eso es lo que se celebra, aunque tú hagas otra cosa. La celebración de la Semana Santa es esa. ¿Ok? Les informo a los que no sabían, los que pensaban que era un tiempo de vacaciones y rumba. La Semana Santa se celebra la muerte y la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Muerte y resurrección de Cristo. La primera fiesta de Israel, y nosotros somos un pueblo insertado, porque Israel es el pueblo escogido, nosotros somos el pueblo, hemos sido comprados por el Señor. Amén. Así que la primera fiesta era la fiesta de la Pascua, y esa tipifica la muerte de Cristo. ¿Se acuerdan que en Mateo capítulo 26 el Señor habla en la última cena, la famosa última cena, que él iba a morir y a resucitar? Entonces tipifica la muerte de Cristo y por eso se celebra. ¿Se acuerdan cuando el cordero que mata el pueblo de Israel antes de salir de Egipto y pintan los dinteles de las casas con la sangre del cordero para que cuando pase el ángel de muerte no toque a los hebreos? Y eso es lo que realmente se está tipificando. Ahora, ¿quién es el cordero inmolado por excelencia? Jesús. Así que esa fiesta hablaba de Jesús. Luego viene la fiesta de los panes sin levadura y habla del perdón de los pecados, de la obra redentora de Cristo. Porque Cristo les dijo a ellos: yo voy a morir, voy a descender a lo más profundo, voy a romper los decretos que nos eran contrarios. Y eso es lo que tipifica. Y la fiesta de los primeros frutos o de las primicias
habla de la resurrección de Cristo, y ahorita mi esposa lo decía. Él es la primicia de la resurrección, porque fue el primero que resucitó. Y Él era el unigénito de Dios, pero se convirtió en el primogénito porque cuando Él murió y resucitó, a nosotros nos hizo hijos de Dios. Y ahora Él es el primogénito y nosotros somos hijos de Dios por causa de esa obra. Así que las primicias hablan de la resurrección de Cristo. Y mis amados, eso es lo que estamos haciendo hoy. Estamos celebrando que Cristo resucitó. Y estamos celebrando que por causa de eso tú y yo también resucitamos con Él. Porque no es que vamos a resucitar. Nosotros nacimos de nuevo en Cristo Jesús. Y ahora estamos sentados a la diestra del Padre, juntamente con Él, recibiendo todos los beneficios de ser hijos de Dios. Amén. Luego está la fiesta del Pentecostés, que es la fiesta de la cosecha, del derramamiento del Espíritu Santo. Y estas 4 primeras fiestas ya se cumplieron. Pero ahora van a venir 3 fiestas más. No quiero entrar en eso. La fiesta de las trompetas, que es la segunda venida de Cristo. ¿Cuántos quieren que Cristo venga por segunda vez? No digan amén sin saber. Luego viene la fiesta de la expiación para el pueblo de Israel, donde el pueblo de Israel realmente va a reconocer a Jesús. Y finalmente la fiesta de los tabernáculos, que es la fiesta en la que vamos a vivir 1000 años en bendición con el Señor aquí en la tierra. Así que déjame mostrarte en el marco de esto entonces el tercer principio, el principio de la obediencia. Romanos capítulo 11, versículo 16. Hice todo este contexto para llegar a este punto, porque esto es lo más importante de lo que estoy compartiendo esta mañana. Romanos 11, versículo 16. Voy a leer en la Reina Valera. Dice aquí la palabra: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Leo en la versión Dios habla hoy. Mira cómo lo dice la versión Dios habla hoy. Romanos 11, 16. Pues si el primer pan que se hace de la masa está consagrado a Dios, también lo está la masa entera. Y si la raíz del árbol está consagrada a Dios, también lo están las ramas. Es decir, si yo agarro este pan y la primera partecita de este pan la consagro para Dios, el resto del pan queda consagrado. ¿Cuál es el principio de obediencia? Consagrar o santificar lo que nosotros hacemos para Dios. Porque ojo, yo puedo, porque todos nosotros tenemos primicias. Todos. Porque tú este año, ya estamos hoy a 2 de febrero, ¿verdad? O sea, tú este año ya recibiste el primer sueldo de tu año, ¿cierto? Incluso para los que le pagan a fin de mes. O tu primer contrato, pero yo me imagino que este año ya tú recibiste lo primero de tu vida. Es decir, todos los que estamos aquí tenemos primicias. ¿Sí o no? Ok. Al final oramos por los que no todavía. Y ojo acá. El punto no es que las primicias las vamos a recibir. No, ya las tenemos. El punto es qué haces con ellas. Porque no se trata solamente de que honremos a Dios, que lo hagamos con fe, sino que sea santificada. Porque cuando tú santificas lo primero, el resto de la masa queda santificado. El principio es así. Por eso el pueblo de Israel, cuando tenían la primera cosecha del año, tomaban una gavilla. Y yo no sé si tienen por ahí la imagen que yo compartí. Es un manojo. Y lo que en esa época se sembraba, la primera cosecha del año era cebada. Y agarraban un manojo de cebada, que era la primicia, y era un acto de honra porque era escogido para Dios, era lo mejor de la cosecha. Y era un acto de fe porque cuando se le presentaba al Señor, estaban declarando que el resto de las cosechas del año estarían bendecidas también. Porque cuando tú normalmente recibes lo primero en tu vida, tú dices, espérate, qué rico lo primero para mí. Individualismo. Y esto es mío. Pero ¿saben qué hacían ellos? Brotaba la primera cosecha y entonces decía, espérense, antes de que recojan cualquier cosa, vamos a tomar lo primero para Dios,
lo mejor para Dios, y se lo llevaban al Señor. Porque cuando ellos hacían eso, el resto de la cosecha entraban en una bendición. Porque cuando tú consagras al Señor lo primero, el resto queda bendecido. Eso es lo que dice la palabra. Si la primera parte es consagrada, entonces el resto también lo será. Y por eso era un acto de fe, pero era un acto de obediencia. Me encanta esa palabra consagración, porque a veces cuando pensamos en santificar algo, pensamos religiosamente, pero cuando hablamos de consagrar algo, pensamos en que cuando yo estoy consagrando algo, es que no solamente lo estoy apartando para Dios, sino que le estoy dando un título. Y estoy diciendo, esto es para ti. Esto no es de más nadie, esto es tuyo, Señor. Y cuando tú tienes una cosecha y de pronto tú estás pasando por circunstancias difíciles, ¿a cuánto les ha pasado eso? Tú estás esperando que te paguen, tú estás esperando que entre lo primero, tú estás esperando porque estás pensando hay que pagar esto, hay que pagar lo otro, hay que pagar lo otro. Por eso es un acto de fe cuando tú dices, espérate, detente mundo, lo primero es Dios. Y entiendes luego entonces en el principio que cuando a Dios le das lo primero, el resto queda consagrado. Y entonces que entramos en un sistema. Si tú lees Hebreos, este capítulo del libro de Hebreos, del libro de Romanos 11, lees el contexto. El Señor está hablando del pueblo de Israel que no quiso recibir a Jesús. Y dice la palabra que fueron desgajados, porque Jesús es el olivo por excelencia, Él es la vid verdadera. Y dice que el pueblo de Israel entonces como si quitaran las ramas de Israel y entonces dijeron a los gentiles, nosotros, ahora ustedes tienen la oportunidad de hacer parte de ese árbol. Y dice ahí la palabra, y lo puedes leer en el contexto, dice la palabra que cuando tú que eras una rama que se estaba secando, estaba muerta, eres conectado a la vid verdadera, entonces la rica savia que viene por la raíz empieza a alimentarte a ti. Y entonces cuando tú traes la primicia, no eres tú el que le estás trayendo al Señor, eres tú el que empiezas a recibir de la savia de Dios. ¿Me hago entender? Porque creemos, es que yo soy el que lo estoy llevando. No. Tú te estás conectando a un sistema donde tú eres el que empiezas a recibir. Por eso el apóstol Pablo le dijo a los gentiles, hey, no se jacten de ser ramas ahora que están floreciendo. Y no digan, al pueblo de Israel lo cortaron para que a mí me injertaran. Porque si el Señor les está permitiendo la bendición a ustedes que son, y le llama así, ustedes son olivos silvestres. O sea, ustedes eran montecitos, ¿me explico? Y los conectaron. ¿Cuánto más a ellos que son los hijos verdaderos? Pero el Señor le está diciendo, no se jacten, porque acuérdate de algo. No es la rama la que sustenta el árbol, sino la raíz la que la sustenta. Es decir, no eres tú cuando vienes a honrar a Dios con tus bienes, con tus primicias, con tus diezmos. Aquí, señora, yo soy el que pongo aquí la película. No. Al contrario, es Él el que te sostiene a ti. Tú simplemente le estás devolviendo a Dios lo que a Él le pertenece. O dime si eres tú el dueño de todas las cosas. Entonces simplemente tú te conectas al árbol y la Biblia dice que de la rica savia que viene a través de la raíz, tú empiezas a recibir. Y cuando tú vienes a honrar a Dios, no lo estás honrando por algo que es tuyo, lo estás honrando por algo que Él te dio a ti. Y termino con esto. Ahí mismo en Romanos 11, y esto a mí me rompió la cabeza cuando lo estaba leyendo. Romanos 11, 33. Del 33 al 36 en la Nueva Traducción Viviente dice: qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. ¿Cuánto creen eso? Qué grande, dice, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. O sea, en nuestra mente humana es imposible entender perfectamente la voluntad de Dios. Porque es demasiado grande. Demasiado. Y luego dice el versículo 34. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Escucha eso. ¿Quién sabe tanto? Lo suficiente para darle un consejo. ¿Tú le puedes dar un consejo a Dios? Piénsalo.
¿Y cuántos de nosotros atrevidamente hacemos eso? Señor, yo creo que deberías hacer tal cosa. Porque a veces entramos a la presencia no a pedirle a Dios, sino a exigirle cosas, ¿no? Señor, yo creo que tú deberías bendecirme porque soy tu hijo que te ama. Ok. Nadie le puede dar consejos a Dios. ¿Y quién le ha entregado tanto para que él tenga que devolvérselo? ¿Quién de nosotros tiene la capacidad de decirle a Dios, me debes? Te he dado tanto que me debes. Como le dicen los papás a los hijos, ¿verdad? No, mis amados. Nosotros somos los que estamos en deuda con Él. Nosotros no tenemos la capacidad de darle nada al Señor. A Él todo le pertenece. Cuando tú vienes y traes tu propia vida, traes tus hijos, traes tus primicias, tus ofrendas, tus diezmos, no creas que eres tú el que estás bendiciendo a Dios. Simplemente te estás haciendo partícipe de sus bendiciones. Porque ni tú ni yo tenemos la capacidad de darle a Dios. Y mucho menos decirle, devuélveme. Dice la palabra que el que le da al pobre le presta a Dios. ¿Han leído ese texto bíblico? Y yo leyendo esto le digo, Señor, yo a veces le he dado a pobres y yo digo, Señor, ajá. Pero entendí que Dios no es deudor de nadie. Él es el soberano. Y lo que tú y yo hacemos, lo hacemos para bendecir a Dios. Honrarlo. Lo hacemos porque lo amamos. Lo hacemos porque tenemos la fe suficiente para creer que en gracia, al cumplir un principio que Él mismo estableció, dice la palabra, que Él se obliga a sí mismo cuando da una promesa, porque Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre que se arrepienta. Así que si Él dijo algo, Él se comprometió. No es porque tú le puedes exigir, sino porque Él decidió que así era. Así que la fe, nosotros decimos, Señor, yo traigo mis primicias y entiendo que por gracia tú nos bendices. Pero lo hago en obediencia, porque entiendo que consagrar y santificar para ti es lo que a ti te agrada. Porque yo sé que tú no eres deudor de nadie. Y termina diciendo el versículo 36. Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Todo proviene de Él. Mira la ropa que tienes puesta y aunque no lo creas, viene de Él. Tú mismo vienes de Él. ¿Me explica? Y dice aquí, y existes, tú existes. Porque si todas las cosas provienen de Él, tú existes por su poder y son para su gloria. Tú y yo existimos por su poder y tú y yo somos para la gloria de Él. Amén. Y cuando lo entendemos de esta manera, podemos decir esa última frasecita. A Él entonces sea toda la gloria por siempre. Amén. Entonces, mis amados, quiero que te pongas en pie esta mañana.